Nos volvemos a encontrar. Muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de nuestra institución, en cabeza de la doctora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos la bienvenida a este evento. Hoy daremos inicio a las actividades académicas de la subdirección científica con la realización de esta primera actividad académica. Una especie de melastomatácea para la flora de Bogotá es el título de nuestra tertulia, el cual tiene como objetivo divulgar a todos ustedes los descubrimientos de importancia para la flora de la capital. Vamos a dar un contexto, y es que en Colombia, Colombia es uno de los países con mayor diversidad de plantas del mundo. Entre los grandes grupos de plantas se encuentran las melastomatáceas, del cual se conocen cerca de 6.000 especies, 1.000 de ellas nativas en nuestro territorio. En Bogotá existen cerca de 60 especies, de las cuales 10 son cultivadas como ornamentales. Adicionalmente, existen especies aún desconocidas para la ciencia, inclusive en áreas muy perturbadas o que en teoría son muy conocidas, como es el caso del Distrito de Bogotá. El proyecto Flora de Bogotá trabaja actualmente en la documentación de plantas nativas del distrito. Este contexto se han identificado entonces novedades taxonómicas, entre ellas la nueva especie del género Miconia, el cual es objeto de esta presentación. Este evento entonces tendrá una duración máxima de 1 hora y durante el desarrollo del mismo los estaremos acompañando María Eugenia Torres, Nancy Mejía, María Claudia Pacheco y quien les habla, Magda Bermúdez. Asimismo, les informamos que al finalizar la tertulia tendremos una sección de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el listado que les haremos llegar a través del chat. Es así entonces que invitamos en este momento al biólogo Humberto Mendoza. Él es botánico egresado de la Universidad del Valle y con maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace 14 años trabaja en taxonomía de la familia Melastomatácea y en particular de un grupo dentro de la familia llamada Meriane, grupo de amarrabollos. Actualmente trabaja en el herbario en la línea de Flora de Bogotá. Sin más preámbulo, entonces, le doy la bienvenida a Humberto para que nos cuente más sobre esta nueva especie. Buenas tardes, Magda, y a todos. Gracias por la invitación. Bueno, no sé si ya se puede ver la pantalla compartida. Sí, ya estamos viendo la presentación. Les voy a dar un segundito para que, para que se pueda ver en otros computadores. Bueno, ya Magda hizo una buena introducción, parte de la charla. Entonces, lo que les voy a dar es un contexto referente a nuestra investigación en taxonomía, de por qué nosotros trabajamos haciendo inventarios de plantas, para qué se hacen las descripciones de nuevas especies y definitivamente, pues, qué potencial hay aquí en el área de Bogotá, Distrito Capital. Creo que ahora sí se está viendo. Entonces, más que todo un contexto, la charla va a durar más o menos máximo 20 minutos, ¿sí? Y pues después estamos abiertos a algunas preguntas de las personas que quieran. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bueno, una de lo que primero tenemos que preguntarnos es por qué nosotros trabajamos describiendo especies, ¿sí? Y es que la biología tiene una gran meta como ciencia, y es establecer como el árbol de la vida. Para poder establecer este árbol de la vida hay que reconocer qué organismos hay allá afuera, o sea, qué tipo de plantas y animales existen allá afuera. Entonces, por eso se creó como este concepto de especie, ¿sí? Entonces, cada especie en el planeta, en teoría, debe ser conocida, debe tener un nombre científico, una descripción, y debe saberse sus
con quién se relaciona, cuáles son sus organismos más cercanos genéticamente, ¿sí? Entonces, todas las ramas de la biología, entre ellas la botánica, lo que buscan es eso, describir qué organismos están en la naturaleza para poder reconocerlos, trabajarlos y conservarlos. En esta diapositiva aquí más o menos es un esquema en donde muestra cómo es más o menos, se ha pensado cómo está el árbol de la vida hasta el momento. Se estima que en el planeta existen cerca de 8.7 millones de especies, desde bacterias hasta los grandes vertebrados como las ballenas, ¿sí? La historia del planeta, la historia de la vida en el planeta, pues lleva más de por cerca de 600 millones de años, ¿sí? Y pues como pueden ver, buena parte de estos organismos que pensamos que existen allá afuera, buena parte de ellos no se han descrito todavía. O sea, de estos 8.7 millones de especies que se estiman que existen, solamente se han descrito aproximadamente 1.3 millones. ¿Sí? Eso quiere decir que allá afuera la mayoría de los organismos están sin describir, no se conocen para la ciencia, no tienen un nombre científico y no sabemos cuáles son sus características. Tampoco sabemos dónde están, dónde crecen, ¿sí? Entonces, para la parte terrestre se estima que el 86% de estas especies están indescritas. Y en las zonas marinas, en el mar, sobre todo en estas zonas abisales, en el fondo del mar, dicen que el 90% de los organismos que crecen en estas áreas son desconocidos para la ciencia, ¿sí? Entonces, esta es la tarea de la biología que todavía está muy cruda y por eso es que nosotros trabajamos a diario tratando de describir estas novedades. Los grupos que tienen que están muy poco estudiados, principalmente son los de las bacterias, los grupos que son los invertebrados, ¿sí? Y algunos grupos de hongos, ¿sí? Son los que presentan mayor número de especies indescritas en el planeta. A nivel de las plantas, pues se estima de que pueden existir cerca de 300.000 especies en todo el planeta, ¿sí? Y de estas, pues hemos descrito aproximadamente 216.000, lo que representa como el 93% de las especies que posiblemente convivan con nosotros, ¿sí? Entonces, esto es un estimativo que más o menos se realizó hace cerca de 10 años, por algunas entidades muy grandes como el Kew Botanical Garden, y ellos estiman de que pueden haber cerca de 21.000 especies aún por conocer de plantas que no tienen un nombre científico, o sea, especies nuevas para la ciencia, ¿sí? Entonces, son un montón de plantas, y estas especies desconocidas especialmente están concentradas en las zonas tropicales, ¿sí? Lo que es el neotrópico, el paleotrópico y la parte del sudeste asiático. En Colombia es un país bastante privilegiado para los que estudiamos las plantas. ¿Por qué? Porque definitivamente es el sitio, el país donde hay mayor concentración de especies vegetales, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, nos supera el número de especies de plantas, nos supera Brasil, pero es porque Brasil es como 4 veces o 5 veces más grande que Colombia, ¿sí? Sí, de forma proporcional, nosotros tenemos mayor número de especies que cualquier otro país del planeta, ¿sí? Se estima que en Colombia pueden haber 30.000 especies. En este momento nosotros tenemos inventariados, según el catálogo de plantas de Colombia, aproximadamente 25.000 especies, ¿sí? O sea que hay un montón todavía por conocer, y lo que indica es que nosotros tenemos aproximadamente el 10% de las plantas que hay en el planeta. Entonces, uno como botánico es un privilegio estar acá en el país, vivir en el país, investigar en el país, porque con frecuencia uno se va a encontrar con estas novedades de las que les voy a hablar más adelante, ¿sí? En otras partes, otros investigadores no tienen esas posibilidades, ¿sí? Entonces, Colombia definitivamente es un país para los botánicos. Aquí ya para empezar a hablar del grupo que nos interesa el día de hoy, que son el grupo de las melastomatáceas. Son plantas, es una familia ampliamente distribuida en todo el planeta y tiene un gran potencial como ornamental. Aquí se ven algunas de las flores, ¿sí? Como documentada Magda, de cerca de 6.000 especies que hay en el planeta, y algunas de esas especies tienen un gran potencial ornamental y son
prácticamente subutilizadas, ¿sí? Aquí más o menos una vista general de lo que es la familia. En la parte de abajo está la distribución en rojo. Se encuentra en todas las zonas tropicales del planeta y algunas zonas subtropicales, ¿sí? Y el sitio que concentra mayor número de especies, la región es el neotrópico, el norte de Sudamérica, los Andes, parte de lo que es la Amazonía y el Chocó geográfico. Ahí es donde hay mayor cantidad de especies de esta familia. Son cerca de 6.000 especies, ¿sí? Y prácticamente crecen en todos los pisos térmicos, desde las zonas de bosques húmedos tropicales como la Amazonía hasta los páramos. Entonces esta familia es conocida pues comúnmente como tunos o siete cueros, y a otros le llaman mayos porque precisamente en el mes de mayo florecen masivamente en algunas zonas de los Andes y las montañas se ponen como rojas o rojizas por las flores que tienen son de color rojo. Entonces aquí hay unas cifras, en esta diapositiva muestra una cifra de que Colombia es el país que tiene mayor número de melastomataceae en todo el mundo. Entonces para mí es un privilegio ser especialista de esta familia acá en el país porque definitivamente, por así decirlo, 3 de cada 10 melastomataceae que hay en el planeta están en Colombia, ¿sí? Y muchas de ellas están en el distrito de Bogotá, como les voy a comentar más tarde. Entonces, pues definitivamente estoy en la meca, estamos en la meca de las melastomataceas, y con frecuencia cuando vamos a campo nos vamos a encontrar con muchas especies que no tienen nombre, que están indescritas. De esas cerca de 20.000 especies que según algunas estimaciones dicen que no tienen nombre científico, que no se conocen sus características, muchas de ellas están acá y muchas de ellas son de melastomataceae. Este es un ejemplo de una especie que es una especie nueva, que no se conocía para la ciencia hace como 10 años. La colectó Mutis hace 250 años, él la colectó de los alrededores de Bogotá, ¿sí? Durante 250 años estuvo mal determinado los ejemplares de herbario, ¿sí? Inclusive hay una iconografía, una ilustración muy bonita de esta planta, mal identificada, ¿sí? Más o menos en el 2009, cuando empecé a trabajar la familia, pues nos encontramos con que esta plantica, que es un árbol de unos 20 metros de altura, no tenía nombre científico, estaba mal identificada y no tenía nombre científico. Era un árbol, una especie nueva que crecía en las goteras de Bogotá, y en ese momento le colocamos un nombre que era Meriania aguaditensis, ¿sí? Entonces, todas las plantas, como los animales, tienen un nombre científico compuesto por dos partes. Entonces, esta planta tiene su apellido, que es Meriania, y como el nombre concreto es aguaditensis. Aguaditensis quiere decir que crece en la Guadita, cerca de Fusagasugá. Y estas personas que están acá son los investigadores que la describieron, Humberto Mendoza y Fernández Alonso, que fue un profesor de la Universidad Nacional y ahorita está trabajando en Madrid, en el Jardín Botánico de Madrid. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hacemos los taxónomos y que constantemente estamos pues, explorando y descubriendo nuevas cosas. Esta planta, a partir desde el momento que se describió, empezó a aparecer en otras partes del país, inclusive en el norte de Ecuador. Entonces ya ahorita en este momento sabemos que está a lo largo de toda la cordillera oriental hasta la frontera con Ecuador, ¿sí? Y en este momento ya está categorizada, es una especie vulnerable porque pues, tiene un amplio rango de distribución y se encuentra en algunos parques nacionales. También tiene un gran potencial ornamental. A ver si sigue la siguiente diapositiva. Parece que no sigue. Denme un segundo. Voy arriba y voy abajo. Parece que, bueno, ahí siguió. Bueno, esta otra diapositiva que ustedes ven ahí, creo que ya se puede ver. No, ya no sale en los computadores de ustedes. Sí, ¿ya se ve? Sí, acá ya la vemos. Esta foto que está ahí es un ejemplo de otra especie nueva descrita recientemente, ¿sí?
de este mismo ejercicio de ir a campo, estar colectando y estar pues, mirando las características de las plantas. Este es un árbol que crece en Boyacá, los límites entre Boyacá y Santander, ¿sí? Se llama Meriania arizae porque fue dedicada a William Ariza, que es un profesor que trabaja en la Universidad Distrital, ¿sí? En el herbario de la Universidad Distrital, y él fue el que la descubrió prácticamente. Entonces él me dijo, Humberto, en tal parte hay una planta, mira los ejemplares. Entonces yo fui, la colectamos nuevamente, miramos sus características, vimos que no coincidía con ninguna de las especies hasta el momento descritas y entonces le colocamos un nombre nuevo, la describimos y se publicó en una revista. Entonces es el proceso para sacar a la luz una nueva especie, ¿sí? Y como taxónomo tenemos el privilegio de colocarle el nombre que queramos, entonces esta fue dedicada a este amigo, William Ariza, y por eso se llama Arizae, porque es en latín. Este es otro ejemplo de otra especie nueva que crece entre, bueno, solamente se encuentra en Colombia hasta el momento, en el departamento del Putumayo y Caquetá, ¿sí? Y es verdaderamente fantástica al verla en vivo y en directo porque tiene una flor como de 12 centímetros de diámetro y es de color anaranjado, entonces el nombre hace referencia a esa hermosura de las flores, Meriania fantástica, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de melastomatáceas con frecuencia. Cuando vamos a campo nos vamos a encontrar cosas nuevas que no tienen nombre científico y que corresponden a especies nuevas. Ya entrando en lo que es este hallazgo que se hizo en el contexto del proyecto de Flora de Bogotá, es importante que conozcan que hasta el momento lo que se ha hecho con esta investigación que tiene más o menos 12 años continuos, que lo ha hecho un equipo de investigadores asociados al Jardín Botánico, en especial al herbario. Se han compilado datos de aproximadamente 3.000 especies, o sea que en toda la zona del distrito, no solo en la parte urbana, sino en las otras zonas como la región de Sumapaz, algunas zonas de los cerros orientales, ¿sí? Que todavía existen vegetación, hay bosques y zonas de páramo. En todas estas áreas existen aproximadamente 3.000 especies de plantas distintas. Cerca de el 72% son especies nativas a Colombia, de las que encontramos acá en Bogotá. Y existe un número más o menos de 800 especies que se encuentran en Bogotá, que son introducidas al país, no son nativas de Colombia, y se encuentran cultivadas en diferentes partes del distrito. Algunas de ellas están en el Jardín Botánico, otras están en otras zonas verdes de la zona urbana de Bogotá, y otras están en zonas rurales, en bordes de caminos, o algunas son introducidas invasoras, como es el caso del retamo espinoso, ¿sí? Entonces, ese grupo de plantitas que son foráneas son aproximadamente 860 que sabemos que están que existen en Bogotá, ¿sí? De este grupo de 3.000 especies, las melastomatáceas están representadas por 70 especies, ¿sí? 70 especies entre nativas e introducidas, más o menos 10 de estas especies son plantas introducidas. Entonces, en esta diapositiva, espero que ya las puedan ver, está bloqueado ya. ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar si se está viendo la diapositiva? Estamos en la diapositiva donde tienes varias fotografías que dice 70 especies. Ah, estamos bien, sí. Bueno. Si quieres, Humberto, no te preocupes por los demás computadores porque hay un espacio de tiempo de retraso por la señal. Entonces tú dale tranquilo. Ah, bueno, miren, ya se puede ver, sí. Entonces, miren, cada una de esas fotos que están ahí son plantas de la familia Melastomatáceas que se encuentran en Bogotá. Entonces, como les comentaba, son cerca de 70 especies, 60 de ellas nativas y otras 10 aproximadamente son introducidas. Y hay unas cosas verdaderamente hermosas. Por ejemplo, esta que estoy señalando aquí a mano izquierda del computador, que tiene flores blancas, es una planta de la familia de los 7 cueros, ¿sí? Pero la flor es blanca. Entonces, al parecer es un fenómeno de albinismo que se da en algunas especies porque la planta original es como la que se ve abajo, ¿sí? En la parte inferior izquierda, que es la que se conoce como el 7 cueros, donde las flores son de color fucsia o púrpura, por así decirlo, ¿sí? Entonces, hay un montón de especies acá con un gran potencial ornamental.
¿sí? Esta que voy a señalar que con el cursor, que tiene flores azules y fucsia, es un árbol que solamente se conoce para el distrito, se llama Mediania mutisi. Fue escrita por Humboldt y se la dedicó a José Celestino Mutis. Y esa especie solamente está en el distrito, no está en ninguna otra parte del mundo, hasta ahora, ¿sí? Y por supuesto, de toda esta gama de especies aparecieron algunas cosas que no coincidían con nada, que representaban especies indescritas para la ciencia. Una de ellas es la que acabamos de describir recientemente. Esperemos que cargue la siguiente diapositiva. Ya se cargó. ¿Ya se cargó? Ah, bueno. Antes ahí la pueden ver. Esta especie es del género Miconia. Miconia es como un grupito de plantas que aproximadamente tiene 2.000 especies en todo el neotrópico. Solamente está en el neotrópico. Y en Colombia tiene aproximadamente 600 especies, ¿sí? Entonces esta matita, al compararla, fuimos a campo, la colectamos, y al compararla con esas otras 600, más de 600 especies, nos dimos cuenta de que no coincidía con ninguna de ellas. Por ejemplo, tienen unos pelitos que se llaman tricomas, que tienen unas formas muy exclusivas, muy irregulares, que no la tiene ninguna otra especie. Esta planta es como una especie de liana, no tiene un tallo erecto, y no es erguida, sino que es como postrada, ¿sí? Y bueno, tiene otra serie de características que se reflejan en las flores, o sea, los estambres, como le estoy señalando aquí en el cursor, tienen una estructura en la parte dorsal, solamente tienen un porito en el ápice, tiene 10 estambres, mientras que otras especies de Miconia pueden tener 12, otras tienen 8 estambres y así sucesivamente. Entonces, una serie de características, nosotros nos pudimos dar cuenta que esta planta no coincidía con ninguna especies de Miconia que crecen en Colombia, entonces nos dimos cuenta que era una especie nueva, ¿sí? Y procedimos a describirla y a publicarla. Curiosamente, una vez que sale el artículo, en Naturalista alguien colocó esta fotografía que tengo aquí en ese momento, ¿sí? Donde se ve la especie, y es la única foto, por así decirlo, decente que tenemos de la planta, porque la planta la colectamos, en verdad el grupo del jardín del herbario la colectamos en una salida a campo, pero solamente tenía hojas, no tenía frutos. Y la descripción le hicimos a partir de ejemplares de herbarios que ya están secos, ¿sí? Pero en la medida en que ya la especie se puede reconocer que tiene un nombre científico, ya otras personas la pueden reconocer en campo, inclusive que no son botánicos. En este caso, ya está en Naturalista, hay varias imágenes ahí y ya se pueden ver diferentes sitios donde esta especie crece, ¿sí? Entonces ahí uno poco a poco va ampliando el área de distribución de cada una de las especies. Entonces, esta planta solamente se conocen hasta el momento de 5 localidades alrededor de Bogotá. Entonces, ahí les va a aparecer el mapita de donde se encuentran. Está solamente hacia el sur de Bogotá, en algunos bosques, al sur oriente de lo que se conoce como el páramo de Sumapaz. Crece también en el Parque Nacional Chingaza. Y recientemente apareció hacia los lados de Facatativá, ¿sí? Entonces se conoce de 5 localidades hasta el momento. Definitivamente es una especie endémica del departamento, ¿sí? Y no está en ninguna otra parte del planeta. El nombre fue dedicado en honor al profesor Gilberto Emilio Maecha Vega. O sea, los nombres científicos, la segunda parte del nombre científico, cada taxónomo que escribe una especie tiene como la potestad de colocar el nombre que desee, ¿sí? Entonces algunas personas los dedican a las localidades, como por ejemplo el caso de Meriania guaitensis, que es Meriania de la Guadita. Otros taxónomos prefieren colocarle nombres de los caracteres de la planta, ¿sí? Y otros también prefieren dedicárselo a personas, ¿sí? Entonces, en este caso, como pues, recientemente sucedió pues, la muerte del profesor Gilberto Emilio Maecha, fue un compañero, yo trabajé con él, él sacó un libro sobre manual de métodos para la identificación de plantas, y él me dijo que se lo ilustrara, yo ayudé a ilustrárselo, también contribuí con él con otros documentos, y él
fue bastante activa en el Jardín Botánico, ¿sí? Trabajó en varias subdirecciones y hasta los últimos días de su vida estuvo viniendo al Jardín Botánico. Era como sus pocos espacios que él tuvo ya cuando de edad, donde podía estar bien, ¿sí? Entonces él venía casi en medio de la pandemia y lo alcanzamos a ver los últimos días antes de ya fallecer. Entonces era un gran dendrólogo, reconocía muchas especies en campo y colectó muchas cosas que en este momento se están describiendo como especies nuevas, ¿sí? Entonces, en verdad hizo unos buenos aportes, solo que hasta el momento se le está empezando a dar su reconocimiento. Tenía una mente prodigiosa en el sentido de que recordaba muchas cosas y una memoria impresionante. Entonces, hizo importantes aportes a la botánica, al jardín botánico, y esa es la razón por la cual pues, se le dedica este nombre Miconia maechae. Maechae es maecha en latín, ¿sí? Traducido al latín. Entonces, lo que esperamos más adelante es conseguir la plantita y sembrarla al lado del monumento memoria que se le hizo al profesor Maecha aquí en el Jardín Botánico, ¿sí? Entonces, es un reconocimiento al profesor. Bueno, y ya para finalizar la charla, les quería comentar que el proyecto de Flora Bogotá vienen otras novedades, ¿sí? Van apareciendo cositas que no estaban documentadas antes, especies indescritas o nuevas para la ciencia, ¿sí? Entonces aquí a mano izquierda pueden ver la imagen de una orquídea que la está trabajando un compañero aquí del Jardín Botánico, ¿sí? Y que crecen, ustedes no se imaginan el sitio donde crece, un sitio que nadie da un peso por eso, es un potrero por allá que nadie piensa que eso es importante en términos de diversidad. Bueno, ahí crece una especie nueva de orquídea que no la conoce nadie, ¿sí? Endémica a Bogotá, solamente está en ese sitio y que tiene potencial ornamental, ¿sí? A su derecha de la pantalla está otra fotico de otra especie de Melastomataceae que está en proceso de describirse. Y definitivamente en Bogotá hay muchas cosas por descubrir todavía, ¿sí? Estas son algunas de las cosas que están saliendo en este momento, después de varios años de un equipo estar trabajando en el inventario de la flora de Bogotá, ¿sí? Después de haber compilado mucha información, ahorita nosotros como expertos nos enfocamos en diferentes grupos y colocamos la lupa, y con esa lupa nos damos cuenta de que existen cosas que no tienen nombres científicos y procedemos a describirlas. Entonces en este momento estamos cosechando todo ese trabajo que se ha hecho durante 10 o 12 años. ¿Sí? Y de aquí en adelante pues, van a salir otras novedades, en especial en estos grupos muy diversos como son Melastomataceae, orquídea, muy posiblemente asteráceas y de grupos como helechos, ¿sí? También se están trabajando grupos de plantas no vasculares que le llaman como lo que son los briófitos y líquenes, también se están trabajando, y hongos, aunque no son del grupo de las plantas, pero también se están trabajando desde el herbario y desde el proyecto de Flora de Bogotá. Entonces, para comentar y para que vean de que a pesar de que la ciudad es una megaciudad con mucho cemento y que el distrito pues está muy intervenido, por así decirlo, en toda esta área todavía existen muchas cosas por descubrir, ¿sí? Y el proyecto de Flora de Bogotá en este momento es más vigente que nunca. ¿Por qué? Porque estamos empezando a cosechar como los resultados de más de 10 años de trabajo. Y de aquí en adelante lo que se vienen es estas novedades y empezar a sacar herramientas para que cualquier persona en la ciudad o en cualquier parte del mundo pueda reconocer estas especies. O sea, necesitamos sacar descripciones, claves taxonómicas, ¿sí? Y fotografías, ilustraciones de todas estas especies, de todas estas 3.000 y pico especies que hay en el distrito. Entonces, bueno, esto era lo que le quería mostrar, el contexto de esta nueva especie de Miconia maechae, por qué nosotros trabajamos en eso, por qué la describimos, y como que estamos haciendo prácticamente para lo que fue creado la biología y la botánica, ¿sí? Para documentar las especies, describirlas y posteriormente dar un paso siguiente que es en cuanto a uso y conservación de estas plantas. Entonces, eso es lo que les quería comentar en este conversatorio, un poco corto. Y bueno, si tienen alguna inquietud, pues aquí estamos a la orden. Humberto, muchísimas gracias por darnos a conocer todo este proceso. Muchas felicitaciones a ti y a todo el equipo de Flora de Bogotá.
digamos, por estos aportes que le hacen a la flora del distrito. Tenemos 3 preguntitas. La primera es de Luis Fernando Coca. Él nos pregunta, ¿cuántas especies de melastomatáceas hay en Bogotá? Bueno, Coca, en Bogotá, hasta hace como una semana, habían 70 especies, o hay 70 especies, ¿sí? De esas 70 especies, 60, ¿sí? Son especies que son nativas a Colombia, ¿sí? Y existen, bueno, no, perdón, a Colombia no, nativas a Bogotá, que crecen por ahí en los alrededores o cultivadas acá en el jardín botánico, pero crecen, originalmente estaban aquí en el área del distrito. Y otras 10 son especies que han sido traídas de otros climas, dentro de Bogotá o de otras regiones, ¿sí? Entonces vamos a ver si puedo mostrar una diapositiva. Bueno, esto. Esta matita que estoy señalando con el cursor, esperemos que se muestre en la pantalla. ¿Se puede ver, Marta? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ya vemos la imagen. No sé si le das clic derecho y puedes clic derecho. Y ahí, donde dice opciones de puntero, arribita de ayuda, ahí, le das ahí puntero láser, el primero. Ahí, correcto. Ahí ya lo podemos ver. Bueno, entonces, por ejemplo, esta matita que está aquí, que estoy señalando, eso es una planta que la cultivan mucho en Bogotá, en todos los jardines, ¿sí? Y nadie sabía qué nombre tenía, ni siquiera yo sabía qué nombre tenía, ¿sí? Y después de investigar con esto del proyecto de Flora de Bogotá, busqué y busqué hasta que por fin encontré el origen de esta planta. Esta es una matita que viene del norte de México, centro norte de México, y resulta ser una combinación de varias especies, o sea, es un híbrido. Y ese híbrido lo siembran en muchos viveros de toda Centroamérica, de Colombia y de diferentes partes del mundo. Y este híbrido está disperso por todo el planeta prácticamente, lo hay en todas las zonas tropicales, de climas cafeteros y fríos, y la cultivan por todo lado, y no sabíamos qué era, ¿sí? Después de investigar, resulta de que es una matita mexicana, que el nombre de ella, el género es Heterocentrum, pero no sabemos la segunda parte porque es una combinación por lo menos de 2 especies. Puede ser que lo hayan combinado como 3 especies, se han mezclado, y después los viveristas soltaron eso por ahí y lo comercializan por todo lado. Entonces, esa planta está por acá, todo eso, ¿sí? Y la otra gran mayoría que están en esta diapositiva son especies nativas, excepto, por ejemplo, esta que estoy señalando acá, que es una planta que viene del Putumayo, se llama Meriena hernandi, y mantiene florecida en el jardín botánico, ¿sí? De resto, casi todas las demás son especies nativas acá. 70 especies, ¿eh? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Humberto, hay varias personas que te quieren saludar. Jaime Martínez nos escriben desde Yopal Casanare, atento, digamos, a todo lo que nos acabas de mencionar. Israel Rodríguez González, él también tiene una pregunta y nos dice, agradezco me indiquen qué debo hacer para que los botones de floración no se caigan y no florecen. Más bien que florezcan. Bien. Pues la verdad, ¿por qué no hacemos una cosa? Nos puede escribir, ¿cómo es el correo de herbario? Herbario@jbb. Hay un correo que es herbario.jbb. Ah, no, herbario@jbb.gov.co. ¿Sí? En este correo nos puedes mandar toda la información porque hay que saber cuál especie es, ¿sí? En qué clima lo está sembrando y de pronto conocer un poquito las condiciones del suelo o en qué condiciones se están sembrando. Con base en eso, y sí ya te podríamos decir qué puede estar pasando. Pero así, abuelo pájaro, no sabría decirte en verdad, no te podría darte un consejo. Aquí en el Jardín Botánico hay gente verdaderamente conocedora de esta parte de horticultura y podríamos buscar alguna solución. Pero si escribes a este correo herbario@jbb.gov.co, indicando, pues, diciendo, ayúdenme con esta información, qué puedo hacer con esto, y nosotros de pronto, con estos otros compañeros de la parte de horticultura, te podemos dar una respuesta, ¿vale?
Muchas gracias, Humberto. Él también nos dice felicitaciones por estos estudios que adelantan los profesionales del Jardín Botánicos. Saludos desde el periódico Sector H. Muchas gracias a Israel. Él también tiene una pregunta relacionada con retamo espinoso. ¿Qué se piensa hacer con el retamo espinoso que está invadiendo masivamente los ecosistemas de páramo y montaña? A Israel le mencionamos que el Jardín Botánico está trabajando en estos procesos, sin embargo, vamos a dar una charla sobre restauración. El equipo de restauración maneja estos temas y podrás entonces solucionar las dudas e inquietudes que tengan sobre esta situación con el retamo espinoso. Humberto, ya no tenemos más preguntas. Te agradecemos mucho sí, por tenemos. Perdón, discúlpame. Sí, llegó una. Una persona anónima nos dice, para atraer polinizadores, ¿cuál especie nativa de melastomatáceas recomiendas plantar? Bien, acá en Bogotá, en el área del distrito, hay varias especies. ¿Sí? Discúlpame, no, es que no especifica si es acá o en otro lado, pero bueno, hace esa pregunta. Bueno, yo les puedo comentar algo del distrito. Acá hay una planta que es de las melastomatáceas más abundantes en el distrito, que se llama el tuno esmeraldo, ¿sí? El tuno esmeraldo, el nombre científico es Miconia squamulosa, ¿sí? Entonces se llama así esquamulosa porque por la parte de atrás de las hojas tiene unas escamas, ¿sí? Y tiene tantas escamas que hacen que las hojas se vean café por el envés, ¿sí? O por la parte de atrás. Los fruticos son de color esmeralda cuando maduran, entonces por eso le dicen tuno esmeraldo, ¿sí? Entonces esos frutitos son apetecidos por las aves, ¿sí? Y las flores son apetecidas por las abejas. Entonces, esta es una buena especie que se puede utilizar en restauración, aguanta condiciones un poquito extremas, por así decirlo, o fríos muy extremos o algo así, y es muy abundante en Bogotá. Entonces, este tuno esmeraldo sería ideal, en verdad, utilizarlo inclusive como ornamental. Otra planta que puede servir y que es útil, se llama, simplemente le dicen tuno, ¿sí? Y es muy parecido a esta que estoy señalando con el cursor en la parte central, ¿sí? El nombre del científico es Miconia teaescens. Teaescens es porque originalmente esa plantita la utilizaban para hacer té. No sé cómo sería el asunto en su momento, pero en este momento no la utilizan para eso, ¿sí? Pero esa planta cuando florece masivamente atrae muchas abejas y atrae también otros insectos como algunos escarabajos y dípteros también. Entonces es muy buena activadora en los procesos de polinización, ¿sí? Y ofrece mucha recompensa a estos animalitos porque no tan solo da polen, sino que también produce néctar a partir de los estambres. Entonces satisface a las abejas, como te digo, a algunos escarabajos, moscas, y esto dinamiza todos los procesos de recuperación natural en una zona. Entonces, yo recomendaría utilizar esas dos especies, el tuno esmeraldo o Miconia squamulosa, y el otro, simplemente le dicen tuno, que se llama Miconia taeyescens. Con ese nombre de Miconia taeyescens, puedes buscar en Google y ahí te aparece mucha información sobre la especie. Gracias, Humberto. Hay otra pregunta, dice, ¿el Jardín Botánico va a propagar esta nueva especie? ¿Cómo piensa aportar para su conservación? Sí, yo pienso que eso es algo importante, seguir como la línea de coherencia con las investigaciones. O sea, encontramos esta planta y la idea es no tan solo quedarse al nivel taxonómico, ¿sí? Sino pasar a una fase de uso y conservación. Hablo de uso y conservación porque esta plantica también pueden dársela algunos usos, en restauración, por ejemplo. Y algunas melastomatáceas, como la que les había comentado, como la Meliania mutisi, también tienen uso ornamental, muchas de ellas diría yo. Entonces, aquí en la subdirección científica hay una línea de investigación que trabaja sobre cómo se propagan las especies, ¿sí? Y ya de hecho se empezó un trabajo, pues nosotros nos colaboramos entre diferentes grupos de aquí dentro del herbario para propagar algunas de estas melastomatáceas.
Y lo que esperaría en un futuro es que esa plantita la tengamos acá en el Jardín Botánico, ¿sí? Y cualquier persona la pueda conocer y definitivamente que tenga posibilidades de reproducirse para recuperar áreas en el distrito que están degradadas, áreas que queremos que restaurarlas a su estado original. Entonces, esta especie se puede utilizar para eso. Todavía no estamos trabajando con esta especie en propagación, pero sí ya se han trabajado otras melastomatáceas y se están trabajando otras melastomatáceas, ¿sí? Haciendo propagación tanto pues por semillas como por otros sistemas ya más de laboratorio, ¿sí? Con tejidos. Listo, Humberto, muchísimas gracias por tus aportes, por todo este proceso. Y nos siguen preguntando, ¿dónde puedo conseguir semillas de ese tuno esmeraldo? Yo también quiero saber dónde conseguir semillas. No, la verdad es que habría que ir a los sitios donde se ha reportado, ¿sí? Entonces, hay unos bosques en el suroriente del Sumapaz, en la vía Sumapaz San Bernardo. Entonces, tocaría que ir a esos bosques y caminar dentro de los bosques y buscar las plantas. Hay que tener unas buenas, por así decirlo, paciencia, porque si uno encuentra la planta, posiblemente no la encuentre con frutos y no con flores o en estado vegetativo, por así decirlo. Entonces, hay que saber con base en las etiquetas del herbario, saber cuándo es que está en frutos, ¿sí? Entonces, uno con esta información, uno va determinados meses a los sitios específicos donde ha reportado y trata de conseguir los frutos, ¿sí? Pero yo en este momento, nosotros, el equipo acá en el herbario, en este momento, pues, no podríamos decir de que, decir, vayan hasta el punto, allá van a encontrar con seguridad frutos y semillas de esta especie, no. Es un poquito difícil. Es un proceso, ¿sí? Y hay que gastarle bastante tiempo a esto para poder tener estas semillas y propagarlas. Bueno, Humberto, entonces creo que hemos terminado la sección de preguntas. No tenemos más preguntas ni en Facebook ni en la plataforma de Team. Ya nos queda entonces agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos mediante Facebook, mediante el Team, a todos los que se unieron el día de hoy y con esto entonces damos cierre a esta primera jornada de la tertulia académica de la conservación, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por Humberto Mendoza y también agradecer a todo el público, a todas las personas, a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía, y pues por la realización de este evento. Los invitamos entonces a continuar participando en nuestras actividades que se publican en la página web y en redes del Jardín Botánico. Igualmente los esperamos en nuestro próximo evento el 23 de febrero con la tertulia de colección entomológica abierta al público. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Bien, Gracias, Humberto. gracias.